van? Bienvenidos a todos a este primer seminario interhospitalario internacional del Hospital de Cadera y Rodilla. El tema que elegimos para este primer seminario son los cotilos de doble movilidad. Cómo y cuándo es el título de la disertación. Vamos a hablar un poquito de los objetivos de la charla, hablar un poquito de la historia y el concepto del cotilo de doble movilidad, la evolución que tuvo en estos 40 años más o menos que tiene de vida este concepto y estos implantes, el porqué de utilizar este cotilo, ¿sí? Sus ventajas, desventajas, cuándo, qué indicaciones tenemos, cómo fueron la evolución de las indicaciones, y cómo, ¿sí? La técnica que tenemos para los abordajes que se utilizan hoy en día, el posterolateral y el anterior, que son los dos que están más en boga, y con algunos tips de generalidades y cosas específicas para tener en cuenta en la cirugía. Bueno, un poquito de historia. En el año 64, el doctor Christiansen en Escandinavia es el primero que dio una artroplastía intermedia bipolar, pero llegaba al desgaste. Ahora vamos a ver el modelo que utilizó. Después los primeros pasos en la conformación de ese cotilo de doble movilidad lo dieron el profesor Gilles Bousquet y André Rambert en Francia, que comenzaron el desarrollo de este cotilo con el objetivo de reducir las luxaciones, ampliar la movilidad y disminuir el desgaste que tenían las prótesis de cadera. ¿Qué concepto usaron? Bueno, en ese momento el gol estándar todavía lo es de Chanley, que de una cabeza chica con un polietileno, que al tener baja fricción, ese es el gol estándar que tiene poco desgaste, ¿sí? Entonces da un poco de desgaste y utilización a largo plazo, pero al ser una cabeza pequeña, tenía la chance de luxación. Y el otro concepto que utilizaron fue la estabilidad de la prótesis de Mackey-Farrar, al tener una cabeza más voluminosa, con un mejor índice cabeza-cuello, tenía mucha más estabilidad, pero ¿qué pasa? Generaba un aflojamiento temprano y un desgaste, lo cual lo hacía contraproducente. Entonces, con estos dos conceptos, el de la baja fricción con el poco desgaste y las cabezas grandes con estabilidad, intentaron llevar a cabo este cotilo de doble movilidad. El concepto, como decía, es una cabeza protésica pequeña, móvil, dentro de un polietileno retentivo que se mueve libremente dentro de una copa acetabular pulida, obviamente, ¿sí? El objetivo que tenían era disminuir el desgaste con la cabeza chica, aumentar la estabilidad con la cabeza grande también móvil y recuperar un rango de movilidad más fisiológico, ¿sí? Y este mismo concepto es el que se viene manteniendo en los distintos diseños del cotilo de doble movilidad en los últimos 40 años. ¿Cómo fue? Los comienzos, bueno, en el año 62, Christiansen, ideó esta copa, que lo que generaba era desgaste por esta superficie de metal sobre el cartílago. Bousquet, Rambert, 10 años más tarde, utilizaron esta copa bipolar, pero lo que le pasaba era que tenía desgaste también. Perdón. Perdón. Tenía desgaste propio del polietileno al año, entonces tampoco era un buen diseño. Lo que utilizaron fue también el parámetro que usó Christiansen de poner una copa metálica que estuviera en el acetábulo, pero generaba el mismo desgaste que tenían, hasta que en el año 77 pudieron encontrar... Perdón, Mauro, no están corriendo las diapositivas. A ver ahí. No lo tengo en modo presentación, no me parece. Ahí estamos. Mismo. Ahí está. Ahí está. ¿Ahí No. lo ven? No, pero se ve raro, ¿no? Ahí está. Reanudar. ¿Ahí? Ahí sí. Pero ponelo, pero modo no se ve en presentación. presentación. Ahí Ahora está. sí. ¿Ahí? Perfecto. Bueno, volvemos. Disculpen. El doctor Bousquet tomó este mismo concepto que hablábamos de Christiansen, utilizando solo el polietileno, pero generaba desgaste de este mismo al año, entonces no era un buen diseño. Intentaron poner la copa metálica, pero generó el mismo desgaste que la prótesis de Christiansen, y encontraron la solución a esto utilizando también otro parámetro de John Chanley, que era la fijación en forma de trípode de la copa pulida para que ese polietileno de cabeza grande pudiera moverse dentro de ella y la cabeza chica dentro del polietileno. El primer diseño definitivo, digamos, que tuvo la patente fue este es el cotilo que llamaron Novae en ese momento, que tenía esta forma de trípode con dos tetones, uno que iba al pubis y otro al isquion, y una aleta hacia el ilion que lo agarraban con un tornillo. Y después
hubo varios diseños del mismo grupo. El doctor Neuer, un discípulo de Busquet, ideó sin tetones, pero con una superficie más rugosa para agarrar, para tener mayor fijación. ¿Qué es lo importante también de esto? Que son 3 articulaciones, no solo 2. ¿Sí? La primera, que es la que más se mueve, es la cabeza pequeña con el liner. ¿Sí? La segunda es el liner con la copa pulida. Y la tercera articulación es ese tope que se ve en el video que hace el cuello femoral con el liner, que esto a principio trajo algunos problemas de los cuales después vamos a hablar. Pero es importante este toque porque es lo que genera también la mayor movilidad. Bien, la evolución del diseño, la primera generación, ¿sí? El diseño original fue hasta el 96, que fue donde estuvo limitada la patente. Después hubo muchísimos más diseños. La segunda generación lo que hubo fue cambios en el liner, chanfles en este mismo, el mecanismo de retención cambió, y obviamente el prefit por la mejor tecnología que teníamos en la producción de los implantes. La tercera generación, que es la actual, el recubrimiento de la copa mejoró mucho también. Los polietilenos High Cross Link ayudan mucho también a evitar el desgaste, y el material de la cabeza femoral como ayudan también para mejorar el tiempo de vida del polietileno. También tenemos copas multiperforadas para la revisión y también copas cementadas que nos ayudan en los distintos escenarios. En el video se ve un poquito de cómo la entrada de la cabeza podía lesionar el mecanismo de captura. Entonces no era lo mejor, entonces se intentó poner un poco más largo el polietileno para que el mecanismo de captura esté un poquito más adentro. Entonces cuando entra la cabeza queda capturada adentro y no sale por la misma ruptura que podía generar ella. Y después también el cuello femoral podía tocar el polietileno, entonces se fueron haciendo chanfles para tratar de disminuir este desgaste por esta tercera articulación, ¿sí? Ahí se ve. Bien. En la primera generación teníamos una copa acetabular de acero inoxidable, pulida adentro, y en la parte externa recubierta con alúmina, con los 3 puntos de anclaje, ¿sí? Con un tornillo cortical de 4,5 que iba hacia el ilíaco, ¿sí? Y los 2 pines orientados hacia las otras 2 zonas. Y la cabeza interna era metálica y el polietileno de alto peso molecular. El contemporáneo es una copa más anatómica, la cabeza interna puede ser de cromo cobalto o de cerámica, ¿sí? La cámara retentiva para la cabeza fue también lo que fue cambiado junto con los chanfles en el polietileno. Este mismo que ahora es de High Cross Link ayuda mucho a la vida útil de la prótesis. El cuello femoral, que tiene que ser fino y pulido, también esto fue un problema en las de primera generación. Es muy importante que no se le ponga cualquier cuello porque puede ser contraproducente para el liner, ¿sí? Y los recubrimientos, como hablamos de los cotilos. ¿Por qué? Entramos en el porqué del cotilo de doble movilidad. Bueno, tiene el concepto del poco desgaste, ¿sí? Por la baja fricción. Tener una cabeza más grande con un mejor índice de cabeza-cuello disminuye las luxaciones, y con esto mismo también recuperamos un rango de movilidad más fisiológico, ¿sí? Con los beneficios teóricos, ¿sí? El desgaste se reparte entre los 2 componentes, ¿sí? El menor riesgo de luxación, o el índice de cabeza-cuello, y el aumento de la jumping distance, que ahora vamos a hablar, y el mayor rango de movilidad, que es directamente proporcional a la cabeza femoral. La baja tasa de desgaste se da por la baja fricción que tiene, ¿sí? En la articulación pequeña, que es el gold standard de Chanley. Disminuye el desgaste concéntrico, lo reparte en ambas superficies, y está mejorado todavía en esta tercera generación con los polietilenos High Cross Link. Y la tasa de desgaste es similar a los pares de fricción convencionales, ¿sí? En modelos de laboratorio y también en la evaluación de los explantes, ¿sí? Tenemos un menor riesgo de luxación. ¿Por qué? Porque cabezas más grandes nos da más estabilidad. El diámetro efectivo final es el del liner y no de la cabeza 22 o 28 que podemos tener dentro del mismo, ¿sí? Una mayor distancia de salto, ¿sí? El jumping distance, que es un factor predictivo de luxación, que es la traslación lateral que tiene el centro de rotación antes de luxarse. Entonces, cuanto más distancia tenemos, menos riesgo de luxación tenemos y podemos tener una movilidad por ahí un poquito más fisiológica. Y entonces el menor rango de movilidad está aumentado por la movilidad de la cabeza, que es lo principal que se mueve, la cabeza pequeña, y después cuando llega al tope la movilidad de la cabeza pequeña, empieza la movilidad del polietileno, ¿sí? Este mejor índice cabeza-cuello genera un mayor rango de movilidad y algo más fisiológico. Las potenciales desventajas que tienen, primero que nada, la luxación interprotésica, que estaba presente en la primera y la segunda generación, ¿sí? Principalmente por estos errores de diseño que tenían a priori, unos polietilenos de peor calidad,
y esta tercera articulación, este impingement que hacía el cuello femoral, que muchas veces eran redundantes, rugosos, más voluminosos, al tener tanto toque con este liner, tenía mayores problemas y lo desgastaba. Y al tener el mecanismo de retención en el borde, este desgaste hacía que se luxara porque perdía el mecanismo de retención. Esto genera también el metal debris y el aflojamiento posible del tallo o del cotilo por el desgaste y el toque del metal con la copa metálica. Después, el desgaste, como ya hablamos, también en la primera generación, ahora con los cotilos con los polietilenos, perdón, de alto entrecruzamiento, con vitamina E, etcétera, tienen mucho menos desgaste y es equiparable a una prótesis convencional. Y la sobrevida del implante era otra cosa en cuenta, pero los de primera generación, con ya un follow-up mayor a 25 años, un 90% de sobrevida, y los de tercera generación, que tienen un follow-up de 10, en los últimos estudios, entre el 95 y el 99% de sobrevida ya con estos implantes. Entramos en el cuándo, ¿a quién se lo indicamos? En el 74, el doctor Busquet, a todos. Todas las cirugías que hacía, primarias, revisión, todos tenían cotilo de doble movilidad. Esto también está sesgado porque era su diseño, pero era una indicación general. Y fuera de Saint-Étienne y Lyon, que es donde trabajaba el doctor Busquet, lo usaban principalmente para revisiones protésicas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen mayor riesgo de inestabilidad. Entonces, ¿cuándo lo indicamos nosotros? ¿Cuándo se tendría que indicar esto? Pacientes con mayor riesgo de inestabilidad. ¿Quiénes son? Bueno, las indicaciones absolutas y relativas son muy dispares en muchas publicaciones, pero en general, en las indicaciones absolutas, ahora, fractura de cuello femoral. Esto trae ya una tasa de luxación que está reportada entre el 6 y el 10%. Entonces ya tiene un riesgo intrínseco de luxación y si nosotros podemos evitarlo, mucho mejor. Pacientes mayores de 70 años, ¿sí? Por más que se vean mejor o peor, todos los pacientes tienen alguna laxitud ligamentaria, un peor estado general, entonces está indicado también en estos pacientes. Revisiones protésicas, como ya lo dijimos, tienen más riesgo de luxación, entre un 2 y un 15%, entonces si podemos evitarlo, nos va a ayudar. La patología neurológica o neuromuscular, estos pacientes que hay veces que no colaboran, hay veces que sí, pero ya por la propia patología tienen un riesgo mucho más amplio de presentar una luxación, y si nosotros podemos evitarlo, mucho mejor. Y obviamente las resecciones tumorales, donde hay que hacer resecciones mucho más amplias, con márgenes, también los doble movilidad nos pueden ayudar. Las otras indicaciones que hay veces que son controvertidas son la obesidad. La obesidad es una indicación relativa porque no todo el mundo la acepta, pero tiene un riesgo de entre un 9 y un 12% de luxación. Solamente en una cirugía primaria, entonces estaría indicado también. La columna lumbar rígida, ya sea por artrodesis o por artrosis, nos hace más complicada la orientación del cotilo en la mesa quirúrgica por la falta de compliance de la columna. Y después también, en cuanto a los rangos de movilidad, nos lo hace más difícil en el postoperatorio. Más laxos, como ya hablamos de los pacientes añosos, y algunos con alguna otra patología, y esto también es lo más controvertido, los pacientes jóvenes. ¿Sí? Algunos pacientes añosos de mayor demanda funcional, por ahí necesitan un mayor rango de movilidad, y obviamente tratar de evitar las luxaciones. Y los pacientes jóvenes, que son más demandantes porque necesitan también tener una vida por ahí más activa. Entonces, este rango de movilidad podría verse mucho mejor, mucho más beneficioso. Bien, y el cómo también es importante, ¿sí? Algunas cosas que hay que tener en cuenta previo y posterior a la cirugía. La buena planificación prequirúrgica es fundamental. El cotilo de doble movilidad, por más que tenga todas las bondades, si nosotros hacemos una mala planificación, no nos va a soslayar esos problemas. Entonces, eso es fundamental. Mantener los principios básicos de todo reemplazo de cadera, ¿sí? Eso es muy importante. Y la llave del éxito es restaurar la anatomía del paciente. Si nosotros tenemos una anatomía restaurada con el offset, el largo, una cabeza más fisiológica, vamos a tener un mejor resultado. Si hay defectos acetabulares, evaluar qué aumentación podemos usar, si necesitamos anillo, injerto, cage, un implante customizado, ¿sí? Y evaluar cada caso en particular para elegir el mejor implante para cada. ¿Qué tener en cuenta? Bueno, los no cementados, el prefit, hay algunos que tienen aletas, ganchos o trípodes, hay muchos modelos en el mercado hoy en día, y también tenemos opciones cementadas, ¿sí? En estas opciones cementadas hay que fresar habitualmente entre 4 y 6 milímetros más para tener un buen manto de cemento, ¿sí? De la copa definitiva. Después la copa y del liner siempre tienen que ser del mismo set, no podemos intercambiarlos porque nos traería algún riesgo de desgaste mayor. Cabezas hay de 22 o 28, ¿sí? La 28 se recomienda en los últimos estudios no ponerla antes del liner 54,
Y después el tallo siempre tiene que ser con un cuello fino y pulido. Puede ser elíptico, trapezoide o circular, pero no tiene que ser un cuello redundante que lesione el liner en la movilidad. Este es un pequeño videíto de cómo se prepara el doble movilidad. Se pone la cabeza y el liner en la prensa cuando ya está elegido el liner, perdón, el largo, después de las pruebas cuando pusimos la copa. Se coloca el liner y bueno, acá vemos cómo definitivamente va a tener algo de mayor rango de movilidad. Yendo a los abordajes, ¿sí? A la parte quirúrgica. El abordaje posterolateral es un acceso más fácil, da mucha más visibilidad, pero tiene una mayor tasa de luxación, ¿sí? Pero con el doble movilidad hay estudios que dicen que se equipara a un reemplazo de cadera por un abordaje anterior. Siempre sugieren conservar el piramidal, tratar de hacer abordajes menos invasivos. No concluyen en si es bueno suturar la cápsula o no y hacer la reparación de los pelvis-rotadores o no. Dicen que es a criterio del cirujano. Sí, es muy importante, bueno, la buena exposición del acetábulo, ¿sí? Tener en cuenta el ligamento transverso, usarlo como parámetro siempre, como en cualquier reemplazo de cadera. Cuidar la anteversión es muy importante. Si nosotros dejamos poca anteversión, la copa puede quedar redundante y darnos una tendinitis posterior en el psoas. Usar habitualmente la copa de menor tamaño posible, pero obviamente siempre que sea la adecuada para el paciente. Y si queda un pequeño defecto de descobertura posterior y superior, no es tan importante porque eso quiere decir que le dimos un poquito más de anteversión y de horizontalidad que nos daría la estabilidad necesaria. Siempre hay que probar, obviamente, después de poner cualquier cotilo, ¿no es cierto? Y nosotros, obviamente la flexión, la rotación interna, y el largo y el offset en el pistoneo, es muy importante que esté presente en la rodilla, con la rodilla en extensión, y cuando flexionamos la rodilla a 90 grados, tiene que desaparecer. Fíjense acá en esta parte del video cómo acomoda la copa, tratando de darle un poquito más de anteversión. Nosotros tratamos de fresar ya en posición, fresamos a medial si es una artrosis, y después fresamos a posición para no tener que acomodar después no tener estas complicaciones de tener que acomodar. Y en el abordaje anterior, que es el otro que se usa, nosotros principalmente usamos el posterolateral, en el abordaje anterior tiene menos riesgos de luxación, y al hacerlo en decúbito dorsal es más fácil controlar la posición de la copa con radioscopía. Lo que sugieren es siempre la capsulectomía y después una liberación femoral, sobre todo la cápsula postero-superior, para tener mejor exposición del acetábulo, ¿sí? Después de hacer la osteotomía, tratar de liberar la circunferencia del fémur y tener una buena exposición del acetábulo. Hay que tener cuidado cuando lo exponemos, el Homan que va hacia la ceja anterior, que tiene que ir a nivel de la imagen en lágrimas, ¿sí? No ir muy antero-superior porque corremos riesgo de hacer una fractura de la ceja anterior, entonces ahí por ahí tener algún problema. Después, en cuanto al fresado, si se hace un abordaje vertical, no hay mayores problemas. Si el abordaje es en bikini, hay que tener cuidado de que el mango de la fresa no lesione la piel. Pero después no hay mayores problemas. Sí hay que introducir la fresa utilizando el Homan posterior para evitar lesiones del femorocutáneo y también de las partes blandas de la parte anterior. Como les decía, fresar en línea con la incisión vertical y separar bien el fémur hacia posterior para tener una buena exposición. También cuidar la anteversión por la misma tendinitis del psoas. Algunos estudios que dicen que hasta 25 grados de anteversión pueden darle. Nosotros por ahí somos un poquito más conservadores. Bien, en cuanto a los costos, esto siempre está en boga. Hay estudios que dicen que, bueno, lo que tratamos de evitar con el doble movilidad son las revisiones. En Estados Unidos hasta $50.000 una revisión. En el Reino Unido el costo básico de una revisión son alrededor de 12.000 libras. Entonces en Francia, que son los que más experiencia tienen en esto, hicieron un modelo de costo-efectividad y dicen que si todos los reemplazos de cadera hubieran utilizado cotilo de doble movilidad, habría un ahorro de entre 40 y 100 millones de euros por año, ahorrándose las revisiones por luxaciones y aflojamientos, ¿sí? Después lo mismo hicieron en Estados Unidos, pero en Estados Unidos hace mucho menos que está
está autorizado desde el 2009-2010, el cotilo de doble movilidad, entonces los estudios son mucho más corto plazo, y también hay un estudio de Evolup que vio que había mucha menos luxación en la patología de columna, ¿sí? Sobre todo en las columnas rígidas. Entonces, a corto plazo, el doble movilidad sería mejor costo efectivo, pero faltan estudios financieros a largo plazo para ver qué tanto nos podría cambiar. Entonces, como conclusiones, el cotilo de doble movilidad implementa las bondades de la baja fricción y la buena relación cabeza-cuello, reduce la inestabilidad y permite amplitudes articulares mayores, ¿sí? Las mejoras protésicas en los implantes actuales reducen las fallas que podían tener en el pasado, y es importante identificar los pacientes de riesgo elevado, ¿sí? Indicarlo cuando corresponda. Su uso en pacientes jóvenes con alta demanda funcional es algo que está muy en boga últimamente, y es algo que nos podría ayudar mucho con estos pacientes, y a pesar de su costo elevado, disminuiría los costos de salud a largo plazo por la disminución en las revisiones, y asociándole a un abordaje anterior o anterolateral, disminuye aún más los riesgos de luxación a porcentajes casi mínimos. Así que con esto terminamos la primera charla introductoria para poder pasar a los casos. Si queremos hacer alguna pregunta, si hay alguna pregunta, Juan. Bueno, perfecto. Por ahora no hay preguntas. Yo lo que te quería comentar, Mauro, un poco lo dijiste muy bien en tu charla, la diferencia entre los de primera y segunda generación y la tercera generación. Pero vos crees que realmente disminuye muchísimo, o sea, tenemos menor complicaciones con la tercera generación. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Hay grandes cambios y por ahí reforzar un poquito eso con respecto a los de primera y segunda generación, que eran los que teníamos más complicaciones? Los de primera y segunda generación tenían más complicaciones por el hecho de que el polietileno no era tan duradero, y además los cuellos que se utilizaban en esos implantes, en esas prótesis, eran más rugosos, eran más voluminosos, y generaban ese desgaste del mecanismo de captura de la cabeza femoral. ¿Qué pasa? Con los de segunda generación, una de las primeras modificaciones que hicieron fue el mecanismo de captura y el chanfle en el polietileno, para que ese cuello no hiciera tanto toque en el polietileno y no le hiciera tanto desgaste. Y en la tercera generación, con los pares de fricción cerámica-polietileno y con un polietileno de alto intercruzamiento, hace que aún sea menor todavía el desgaste que puede tener entre estas dos superficies, y que tienen mejor sobrevida el implante, ¿sí? Después, la otra cosa que hicieron entre el segundo y el tercera generación fue también cambiar la superficie del cotilo a una combinación de hidroxiapatita y titanio, que a priori tendría mejores resultados en cuanto a la osteointegración, entonces también mejor sobrevida a largo plazo y menos tasas de aflojamiento. Perfecto. Y agregarte por ahí el tema de los cuellos femorales, que también con la reducción de los cuellos, no dejarlos tan filosos y dejarlos bien redondeados, eso te amplía también el rango de movilidad, y el impacto que hace en la tercera articulación es menor, ¿no? Así que, Exacto. perfecto. Y después, Exacto. hoy en día, vos dijiste que el cabeza 28 a partir del 52, creo que dijiste, ¿no? 54. 54. Es lo que está 54, reportado en perfecto. la bibliografía, con el advenimiento de los polietilenos de alto entrecruzamiento, que podemos tener un polietileno por ahí más fino, Más fino, por ¿no? ahí, exactamente, por ahí con un polietileno más chico, un 50, podemos poner una cabeza 28, pero todavía no está estudiado y no hay algo definitivo con eso. Lo que está recomendado en la bibliografía actual es eso por ahora. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo, Mauro. Muchas gracias. Y ahora seguimos con Nicolás Olivera, que nos va a presentar un caso clínico. La idea es que después él lo va a presentar prácticamente completo, y la idea es que después del caso abrimos la discusión para el resto de los panelistas. Dale, Nicolás. Bueno, muchas gracias, Otto. Felicitarlo a Mauro, la verdad muy claro, excelente. Y agradecer a Alemana, que nos acompaña en el seminario. Me toca presentar un caso, como dijo el doctor Tolenghi.
Es un caso que no tiene oculto ninguna pregunta capciosa ni nada por el estilo, es principalmente mostrar nuestra práctica, lo que nosotros hacemos en el hospital. Esta es una paciente de 87 años que por una caída de su propia altura sufre una fractura medial, es caminadora extradomiciliaria y como comorbilidades tiene hipertensión y una cardiopatía crónica. Esas son las radiografías, hay una discreta migración, realmente no hay una demasiada pérdida de la anatomía, pero sabemos que estos pacientes son pacientes que son un desafío para nosotros como cirujanos, una paciente muy añosa, que seguramente tiene alguna dificultad ambulatoria, que tiene debido a la artrosis probable una rigidez de la columna, tiene también un déficit de la musculatura, lo cual va a contribuir a que probablemente este sea un caso desafiante. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué arsenal vamos a utilizar? ¿Cuál va a ser nuestro equipo de los sueños? Nosotros que estamos tan abstinentes de fútbol, ahora lo vamos a organizar de esta manera. ¿Cuáles van a ser los jugadores que juegan siempre? En principio, la interpretación del trazo fracturario. Nos vamos a valer de clasificaciones, como la de Garden, la de Powells, o las que utilicen en los diferentes servicios, pero interpretándolo no solamente la persona que recibe al paciente, sino en el equipo para que haya una buena adherencia interobservador. Importantísima la planificación quirúrgica, en este caso fue con una planificación analógica, pero también podemos utilizar una planificación digital, y no solamente la planificación con los templates para saber qué tipo de implante vamos a usar, qué número vamos a usar, sino también tener en cuenta cada tópico que va a afectar el resultado de nuestra cirugía. El tiempo. Es fundamental en estos pacientes añosos que sufren este tipo de fracturas intentar operarlos cuanto antes para tratar de sacarlos cuanto antes de la cama. Sabido es que el paciente que pasa mucho tiempo acostado, postrado debido a la fractura, va a sufrir complicaciones, y para eso tenemos que luchar y correr un poco con las agujas del reloj en la obtención del material quirúrgico, en la obtención también del lugar y el estado del paciente, porque muchas veces son pacientes que no podemos inmediatamente operarlos porque traen algún tipo de complicación. Y también es importante tener en cuenta que a la hora de hacer el procedimiento hay que tener todo protocolizado para que sea lo más expeditivo posible. Esos son los jugadores que están siempre, pero ¿qué jugadores van a ser nuestro tridente de ataque? En nuestro caso, el abordaje, como nombró Mauro en su momento, el abordaje anterolateral. Nosotros todas las fracturas las hacemos por abordaje anterolateral. Tenemos esa visión, una exposición amplia de lo que es la articulación coxofemoral. Fíjense cómo se horizontaliza el glúteo, y de esta manera conservamos la cápsula posterior, y en nuestro criterio tenemos, bueno, ahora van a ver nuestra serie, tenemos un bajo índice de luxaciones. Vamos a también echar mano a jugar con el tiempo de polimerización del cemento. Nosotros hacemos una cementación tardía en estos pacientes, respetando las condiciones ideales, lógicamente, respetando la intrusión ideal, pero alejándonos un poco de lo que sería el límite hacia demasiada intrusión, para tratar de evitar el riesgo de necrosis y el riesgo de síndrome de implantación de cemento. Pero este sería casi nuestro equipo terminado, pero ¿a quién ponemos en el medio? ¿A quién le damos la responsabilidad de lo central? Justamente podemos echar mano a este trabajo, a esta revisión sistemática de un hospital canadiense que evaluó entre 2010 y 2019 23 estudios con 7.200 pacientes tratados por una fractura medial de cadera con doble movilidad. Una edad promedio de 78 años aproximadamente, un follow-up de 30 meses. Si bien lo hicieron por vía posterolateral, observen qué tasa de luxación tienen, 1,5, que es aceptable, y una tasa de luxación intraprotésica bastante baja. Entonces, ¿quién va a jugar en el centro para nosotros? El cotilo doble movilidad. Ese va a ser nuestro arsenal, nuestro equipo de los sueños, y esa es la dinámica que elegimos para nuestro paciente. Fíjense cómo utilizamos, como dije, el cemento en cementación tardía. En el caso nuestro, que usamos vía anterolateral, al cotilo no le damos ninguna anteversión, esa es la versión correcta, fíjense que está neutro debido a la vía, y tomamos como referencia en estos acetábulos que no son muy dismórficos, que sobresalga levemente en la parte superior respecto de la ceja del acetábulo para acercarnos más a una inclinación de 40 grados y no tanto a una inclinación de 45. Ese es el perfil. Fíjense que no usamos tapón, lo mismo, en el mismo concepto que
que les expresaba anteriormente. Y esta es nuestra serie. Son 37 pacientes que operamos por vía anterolateral y con cotilo doble movilidad, una edad promedio de 77 años, con un follow-up de 25 meses. Son 5 hombres y 32 mujeres, esto es característico en la mayoría de las series de fractura medial, que hay una preponderancia femenina. Y con respecto a la lateralidad, 14 izquierdas y 23 derechas. Tenemos 0% de luxaciones, por ahora. Este es un cero real, o sea, no es que tuvimos algún tipo de episodio de interprotésica que a veces se puede ver, no tuvimos todavía ninguna luxación por suerte. Y ese sería nuestro caso presentando nuestra serie. Bueno, buenísimo, Nicolás, excelente, bien presentado. Ahora abrimos un poco la discusión a los demás panelistas. Me gustaría saber, por ahí Roberto, Lucas, Carlos, Agustín, Ezequiel, Gustavo, un poco cómo manejan las fracturas, en general las fracturas de cuello de fémur en su servicio. Empezamos, si querés, por Roberto, ahí en el CEMIC. Buenas tardes a todos, un gusto formar parte de este prestigioso panel. Felicitaciones por esa muy clarificante charla, ¿no es cierto? Nosotros en CEMIC también la fractura medial, si no está desplazada, seguimos poniendo tornillos canulados, aunque hay alguna discusión ahí. Me freno porque me parece que esta fractura, si miramos la imagen, es rara, no es una típica fractura. A ver, tiene los bordes irregulares, a mí me parece que o tenía unos días o está desplazada. Bueno, así que concuerdo con la indicación, ¿no es cierto?, de ustedes, si es Garden 3 o 4, coincidimos, hacemos una artroplastía y en lo personal, yo uso muy pocas hemiartroplastías, si el paciente deambula, aunque sea poco, me inclino por este implante y siempre, desde hace unos años, en todas las fracturas mediales, por el riesgo de inestabilidad, elegimos este implante también. Para nosotros también este implante tiene esa camiseta de Boca hermosa y lo tiene a Riquelme y a Diego Maradona. Para nosotros es eso en este tipo de pacientes, sí, acuerdo. O sea que no tienen prácticamente la hemiartroplastía o la bipolar ya no entra dentro del esquema de tratamiento de este tipo de fracturas, en muy pocos casos. Solo en pacientes, está claro el límite, en pacientes que deambulan intradomiciliariamente y poco. ¿Mm? Y poco. Solo pacientes intradomiciliariamente y poco. Con respecto a la presentación que hicieron, o a la presentación de este caso, lo único que me permito repreguntar y cuestionarme es por qué el cotilo neutro. Si en la primera charla decimos que, y lo decimos mucho, que el gold standard de una artroplastía de cadera es reproducir la anatomía, ¿por qué por el hecho de usar abordaje anterior ponen el cotilo neutro y no le dan la anteversión anatómica, ¿no es cierto? Ahí tengo una pregunta. Sí, en realidad no es que está... se lo habla neutro porque en realidad tiene la anteversión correcta, pero no le damos la anteversión clásica que le damos por la vía posterolateral. Es la anteversión que trae el paciente, eso es tal cual. Para nosotros después en la radiografía lo vemos como neutro. Y por eso hablamos de cotilos neutros, pero en realidad es no darle la anteversión clásica que le damos por la vía posterolateral. No sé si Mauro o Nico quieren agregar algo más. Exacto, Soto. Tratamos de mantener, sobre todo en la vía anterolateral, la anteversión propia del paciente, como es evitar, bueno, como dijimos, el impingement por ahí que tiene que tener el psoas. También puede ser nosotros antes de colocar los cotilos doble movilidad, poníamos cotilos convencionales cementados en estos pacientes también por vía anterolateral. Ya hace unos cuantos años
que tenemos una muy buena experiencia en el hospital, que en estos pacientes añosos, fracturados, operándolos por vía anterolateral, redujimos ya bastante la tasa de luxación con cotilos convencionales, y los doble movilidad nos ayudaron muchísimo más. Entonces los cotilos convencionales sí los poníamos neutros para ese pequeño rango que teníamos de pacientes que por ahí eran más luxables con esta anteversión dándole la vía anterolateral, evitarlo también. Entonces, por ahí también ese es un pequeño sesgo de técnica que podemos tener con la colocación previa que teníamos. Buenísima la aclaración. Gracias, Mauro. Perfecto. Ezequiel, en el Güemes, ¿qué es lo que hacen? Ahí está. Parecido a lo que comentaba el doctor Valentini recién, en los pacientes muy añosos con una deambulación intradomiciliaria, lo manejamos con alguna hemiartroplastia de tipo cementada. Hace un tiempo estábamos con la bipolar por la opción de poder convertirlo a un reemplazo total de cadera cementado ante casos de luxaciones repetidas. Luego tuvimos algunos casos de desacoples, razón por la cual pasamos a la Thompson, y ahora volvimos en este último tiempo nuevamente con las bipolares, y en los pacientes de ese tipo vamos con ese tipo de indicaciones. Luego los pacientes más jóvenes y con alguna deambulación extradomiciliaria, vamos con un reemplazo total de cadera de tipo cementada. Perfecto. Pero no vamos con doble movilidad ni ningún tipo de constricción, a no ser que haya alguna indicación precisa según cada paciente. Bien, perfecto. Y allá en Cartagena, Carlos, Sí, ¿entra la posibilidad de los cotilos no cementados también en esta paciente añoso o siempre son cementados? ¿Cómo lo sí, manejan? nosotros tenemos una experiencia ya de 10 años con los cótilos de doble movilidad. Comenzamos en el 2010 precisamente, incluso la primera publicación que hicimos, la hicimos en el 2012 con pacientes con fractura. Fueron 18 pacientes, de los cuales ninguno se los luxó en esa primera serie. Y eso nos motivó pues a dejarlo como una conducta en los pacientes que le íbamos a hacer reemplazos de cadera. Va a depender de la calidad de hueso, si lo hacemos cementado o lo hacemos no cementado, ya eso pues, digamos, dependiendo del tipo de paciente. Nosotros tradicionalmente hacemos abordajes posterolaterales, hemos ido avanzando y en algunos casos pues, hacemos abordajes anterolaterales por la estabilidad que nos ofrece. Entonces digamos que tenemos esos dos abordajes para el manejo de estas situaciones. En las copas bipolares las estamos dejando solamente a aquellos pacientes con expectativas de vida un poco más cortas. Acá es un poco complicado ya conseguir las monopolares, o sea, las Thompson, las Moore ya no se consiguen acá, y la que tenemos es la bipolar contradictoriamente, y solamente, como les digo, en pacientes con edades muy extremas y poco funcionales, la estamos utilizando y con expectativas pues cortas, precisamente para no pensar en las revisiones, pero en el resto de los pacientes estamos usando los reemplazos totales con copa de doble movilidad. Hay que tener en cuenta que la copa de doble movilidad no corrige una cirugía mal realizada, porque tenemos la tendencia a que todo el mundo va a hacer copas de doble movilidad porque no me tengo que preocupar en la orientación de mi acetábulo porque ella es supremamente estable, y esto no es tan real. Entonces, nos exige tanto como una copa convencional de la colocación de este tipo. En los pacientes jóvenes, dependiendo de la edad biológica, no cronológica, no, biológica, y del tiempo de evolución, hacemos osteosíntesis porque creo que es el gol estándar en los casos de fracturas de cuello. Bueno, muy bien. Bueno, si quieres, Agustín, te toca a vos, ¿no? Hay algunas preguntitas acá en el chat. Hay una que ya la respondimos con la inquietud de la anteversión de Roberto. Después dicen, si a alguien, el doctor Ezequiel Ortiz, ¿a qué pacientes no se le indicarían? Perfecto. ¿Hay alguna contraindicación que vean ustedes para este cotilo? Sí, no sé si contraindicación, sino que me parece que hacer masivo a todo el mundo por igual un mismo tipo de prótesis, me parece que eso hace bajar un poco la efectividad a largo plazo. Por algo cada prótesis y cada componente tiene su indicación, entonces me parece que un paciente con buena masa muscular, sin problemas neurológicos, que no es alcohólico, flaco,
o sea, no es obeso, con un buen, sin defecto, un buen aparato abductor, me parece que una cabeza 36 debería, con una buena técnica correspondiente, Claro. debería ir sin mayor indicación. No sé si es una contraindicación, pero me parece masificar la prótesis o X producto para todo el mundo igual, me parece que ahí es cuando empezamos a bajar el porcentaje de satisfacción de dicho implante. Sí, totalmente, totalmente. Como dijimos en la disertación y como recién dijo el doctor Betancourt, si la técnica quirúrgica es mala, no importa qué implante tengamos, vamos a tener un resultado adverso seguro. Así que creo que es eso, que no son contraindicaciones, sino a quien sí uno se le indicaría teniendo en cuenta cada paciente. Perfecto. Si querés otros, seguimos. Hay un par más, pero creo que con los otros casos podemos ir resolviéndolas también. Perfecto, muy bien. Entonces, Agustín, te toca a vos, ¿no? Sí, si quieren continúo yo. No sé Dale. cómo venir. Bueno. Perfecto. Ante todo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones a los expositores. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Sí. Bueno. El caso que les voy a mostrar es un paciente masculino de 71 años que acude a la consulta con dolor en cadera izquierda, con artrosis en estadio de Tonis 3. Estas son radiografías de frente del paciente, donde se ve la artrosis en cadera izquierda. Y en la parte superior de la radiografía vemos el paciente con una instrumentación en la columna lumbar. Estas son radiografías de la columna lumbosacra, donde se ve una artrodesis L4, L5, 360 grados, con una hipolordosis lumbar. La primera pregunta que quería hacerle al panel, principalmente a los expertos y a los que más experiencia tienen, es cómo se interpretaba, cómo se analizaba a estos pacientes hace 10 o 15 años. No sé si quieren ir contestando, Carlos o No, sí, o sea, Roberto. nosotros hacemos igual las RX, intentar hacer RX dinámicas de columnas para ver cómo es el comportamiento del acetábulo. La lateral creo que es básico. Ahora en este momento, pues con el advenimiento de pronto con alguna de estas imágenes de tercera dimensión, podemos de pronto dimensionar y planear un poco mejor que como lo hacíamos anteriormente, que solamente lo hacíamos con la radiografía y mirando ese plano lateral que es el que nos va a indicar cómo voy a yo colocar la copa para poder cubrir sobre todo los rebordes que me van a quedar desprovistos por la inclinación que produce esta pelvis que no va a bascular. Y con respecto a la pregunta, Carlos, hace 15 años no tenías nada, no tenías ningún estudio más que la radiografía, y ¿qué opciones tenías? ¿Cómo solucionabas? ¿Ibas directo al reemplazo? Sí, o sea, de pronto este concepto es muy nuevo, nosotros no lo veníamos manejando de hace rato, porque realmente yo llevo 5 años o un poco menos, que es lo que estoy viendo en la literatura. Quizás nosotros no le poníamos mucha atención hasta que sucedieron los casos de luxaciones en estos casos. ¿Por qué? Porque no planeábamos la cirugía con base a este problema y al comportamiento en bipedestación de este paciente. Entonces, uno tiene que tomar la radiografía en la forma dinámica como tiene él, y con base a eso es que yo voy a planear mi cirugía y a darle la angulación que yo voy a determinar con este tipo de estudios. Como digo, antes nosotros no le poníamos mucha atención, no sé si les pasaba a ustedes, y de pronto pasamos muchos casos de estos y se nos luxaron pensando que era mala técnica y fue mal planeamiento. Entonces yo creo que el planeamiento con una radiografía de pie lateral es fundamental en estos casos, para yo saber con qué acetábulo voy a contar, cómo se me va a comportar este acetábulo en bipedestación, que es la más importante. Yo creo que la pregunta de Agustín un poco va a eso, ¿no? Tal cual lo que dijiste recién, Carlos, como que nosotros, un poco más viejos, con más años en esto, realmente las columnas únicamente le dábamos bolilla, en mi caso, por lo menos, si venía con sintomatología lumbar y veíamos que había una artrosis concomitante de cadera-columna, en donde clásicamente nuestros maestros nos decían operar primero la cadera, porque cualquier cosa que le hagas a la columna no va a funcionar.
Ese era el único concepto que teníamos en ese momento. No hablábamos de cabezas grandes, no hablábamos de cotilos constreñidos, no hablábamos ni mucho menos de cotilos de doble movilidad. Así que después teníamos las consecuencias, inestabilidades posoperatorias. No sé si vos, Roberto, querés agregar algo más. No, el concepto es el mismo. Hace 10 o 15 años de esto, por lo menos, no se nos hablaba y simplemente le teníamos miedo a estas columnas. La verdad, hace 10 o 15 años esto no lo estudiábamos demasiado. Sabíamos Exacto. que era un paciente riesgoso, pero ahí parábamos. Tal cual, tal cual. Bueno, si les parece, continúo con el caso. Dale. Es un espinograma de frente y de perfil del paciente, donde se hace un análisis en detalle de la patología de columna. Si bien uno puede hacer un análisis minucioso, incluso hay programas con mediciones bien exhaustivas de lo que puede ser el balance espinopélvico, me parece que hay conceptos que son importantes para conocer, como son el sacral slope, el pelvic tilt, conocer la lordosis lumbar del paciente y su relación con la incidencia pélvica, y saber qué balance sagital tienen los pacientes. Con respecto a este paciente, podemos observar que tiene un balance sagital positivo. Si uno traza la línea de la plomada, ve que tiene un balance sagital positivo. Tiene una instrumentación posterior y una hipolordosis lumbar de 30 grados en su relación con la incidencia pélvica. Con estas imágenes, Nico Olivera, ¿cómo abordarías al paciente? ¿Analizarías algo más? ¿Pedirías otro estudio? ¿Y qué opciones tendrías en mente para encarar a este paciente? Bueno, en principio yo creo que nosotros ahora, este tema, viste, es algo recurrente en la mayoría de los meetings, en la mayoría de los congresos, entonces está muy, muy en boga. Nosotros cuando sabemos que un paciente tiene alguna instrumentación lumbar, ya lo empezamos a estudiar, le hacemos radiografías, bueno, creo que parecido a lo que hacen ustedes, sentados, parados, viendo a ver realmente cuánto acomoda las variaciones de la pelvis respecto de ese flat back. Y bueno, creo que es una buena indicación justamente de lo que estamos hablando, de un cotilo doble movilidad. Teniendo la opción, sería mi primera opción para un paciente de este tipo. Después se puede, en caso de que no tengamos esa alternativa, se podría corregir con la versión de la copa, pero generalmente, si tengo la opción, uso doble movilidad. Ok, respecto a la literatura, hay varios artículos que hablan del balance espinopélvico y de la orientación de la copa acetabular de acuerdo al patrón y de acuerdo a la rigidez y movilidad del balance espinopélvico. Este artículo de Dor habla de la identificación de 5 patrones de movilidad espinopélvica de acuerdo a la modificación del slope sacral de sentado a parado, en donde tenemos un paciente normal cuando hay una modificación de 10 a 30 grados en el slope sacral, una variedad normal, que es el paciente hipermóvil, que tiene más de 30 grados, y 3 estadios o 3 patrones de rigidez, que es el paciente que está rígido en sedestación o rígido sentado, el que está rígido parado, o el paciente sifótico. Y dentro de este artículo, y hay varias publicaciones que hablan de la orientación del cotilo según el patrón, principalmente los 3 patrones anormales, que son los patrones rígidos. Ahora, ¿cuál es según el patrón, a veces uno indican colocar una copa en 45, en 50 grados de inclinación, 20, 25 grados. Ahora, ¿cuál es el margen de error que tenemos nosotros los cirujanos en la sala de operaciones para colocar ese cotilo, y cuál es el margen de error de esos grados, obviamente sin tener ninguna asistencia ni de navegación ni una asistencia robótica? Yo creo que estos pacientes son candidatos a hacer una resolución con cotilo de doble movilidad, que fue un poco lo que hicimos. Hicimos un reemplazo total de cadera no segmentado con un cotilo doble movilidad,
Respecto al implante, se utilizó un cotilo doble movilidad de tipo modular. Es un implante que tiene esa versatilidad, y un poco la pregunta viene ahí, qué experiencia o si tiene experiencia en este tipo de cotilos, en donde son cotilos que puede ser un cotilo convencional, un cotilo de revisión, con la versatilidad de poder convertirlo en cotilo de doble movilidad. Muy bien. Nosotros, en nuestra experiencia, la verdad que no tengo experiencia con estos tipos de cotilos así modulares. Básicamente lo que hemos puesto son los monobloques, los que pueden ser cementados o no cementados, pero los que son ciegos. Y esta alternativa la he visto en otras empresas como Biomet, en donde uno tiene la opción de ir a colocar un cotilo como lo estamos dando ahora. O sea, este sería el Trident, me parece que es o no sé cuál. Sí, el Trident. El Trident. Entonces, tenés la opción en el INTA quirúrgico de ir cambiando las distintas modalidades, desde colocarle pared posterior más elevada, desde colocarle un cotilo doble movilidad, hasta colocarle un cotilo convencional con distintos diámetros. Entonces, incluso el Biomet tiene la posibilidad de colocar el Freedom, que es un cotilo constreñido, de cabeza grande, que es una excelente opción para algunos casos. Así que la verdad que es una opción muy interesante tener la posibilidad de utilizar tornillos, dado que nos facilita muchísimo las revisiones. Nosotros, cuando se nos presentaron las primeras veces, los cotilos no cementados eran ciegos, los de doble movilidad, y nosotros no le veíamos más que en algunos casos de primaria la indicación, porque realmente colocar en una revisión un cotilo que no tenga tornillos no era de nuestra práctica habitual. Por lo tanto, esta opción, la que estás presentando, que no sé si en la Argentina hay muchas más, realmente es la opción interesante. Hay que ver, porque hay trabajos que hablan de que puede llegar a haber algún tipo de iones elevados de cobalto, sobre todo por el tema de la modularidad que traen este tipo de cotilos, que en cierta forma sería un poco digamos, la contra que podría llegar a tener. Pero en un paciente añoso, un paciente que tenemos en este paciente que vos mismo presentás, yo creo que es una excelente opción, porque tenés la posibilidad de no utilizar un cotilo ciego, que a veces son difíciles de colocar. Es como un tiro, un pato, ¿no? O sea, hay que apuntar y pegarle, y después si querés corregirlo es muy difícil. En cambio, con esto me parece una excelente opción. No sé, Lucas, un poco el objetivo era presentar una de estas opciones, y que por ahí este tipo de implante se presenta como una opción ideal por la versatilidad de poder combinar y convertirlo en una copa de doble movilidad. Pero hay un artículo publicado por la gente de la Clínica Mayo, donde revisaron 12 cotilos modulares operados entre 2011 y 2014, con un promedio de la revisión de 26 meses, y que vieron en corrosión, justamente lo que hablaba el doctor, de un 42% de grado 3 y 17% de grado 4 de Goldberg, y 3 pacientes fueron revisados por una reacción tisular local. Otros artículos interesantes, quiero determinar un poco el último artículo, que habla de, al ser la luxación y la causa de inestabilidad, una de las causas más frecuentes de revisión en los Estados Unidos, y el costo de una revisión en Estados Unidos de un 150% de reemplazo primario, se plantea la dicotomía de por qué no usar a todos el cotilo de doble movilidad, y que, bueno, no están exentos de complicaciones. Mauro lo habló un poco en su charla, y que teniendo como desventajas el costo del implante, que es más elevado que los implantes convencionales, el desgaste y la luxación intraprotésica, que aparecía, bueno, en las primera y segunda generación, la dificultad de la reducción cuando hay una luxación de este implante, y muchas veces una necesidad de revisión, y en la corrosión en ciertos diseños como los modulares.
Por ende, yo creo que si bien la tasa de luxación en cirugía primaria es de 0,5 al 2%, yo creo que uno tendría que tipificar ese tipo de pacientes y usarlos en los pacientes que tienen factores de riesgo. Y nada más. Perfecto, buenísimo, Agustín. ¿Alguna pregunta hay, Mauro, en el chat? Tu volumen. Micrófono. Perdón. Sí, hay una de YouTube del doctor Marcelo Melo, que bueno, fue respondida en la charla, que dice qué utilidad le dan a los parámetros pélvicos para la planificación, y bueno, Agustín nombró qué parámetros son los que se utilizan y cómo se valoran. Y después, bueno, hay otra que dice cómo manejarían los acetábulos retroversos, si respetar la anatomía o corregir la posición. Normalmente lo que hay que hacer es respetar la anatomía y seguir el ligamento transverso. O sea, ese es el punto más fidedigno que tenemos nosotros en INTA quirúrgico para ver de colocar este tipo de cotilos. No sé, Lucas, si vos tenés algún otro reparo. No, sin duda, ya que el ligamento transverso es fundamental, ser bien paralelo a él y no cubrirlo en ninguna parte, porque ahí estamos o más vertical, menos vertical, o más anteverso o menos retroverso. Sin duda que quedó un poco atrás y un poco en el pasado las zonas de seguridad del Lewinek, porque ahora es todo mucho más anatómico y sabemos que el trabajo de Lewinek sin duda fue extremadamente famoso, pero fue con pocos pacientes hace muchos años atrás y con otro tipo de estudio, ¿no? Entonces creo que es fundamental, como recién combinando con la pregunta, es seguir la anatomía del paciente si no tiene una deformidad gigantesca. Me parece que eso es lo más indicado, y hacer el test de combinación, de anteversión combinada de Ranawat, siempre. Y hoy en día que tienen, un poco lo que yo comenté un poquito atrás, si tienen la patología combinada, ¿no? de lumbosacra, que ustedes saben que lo más seguro que vaya a una artrodesis, que hoy por hoy no le duele la columna, y tiene una franca artrosis en la cadera. En ese caso, van directamente al cotilo de doble movilidad, operan primero la cadera, esperan, operan la columna, ven cómo les queda, la estudian, cómo se organizan. Sí, digamos que es un poco el huevo y la gallina, es un gran tema de discusión en un montón de la especialidad entre columna y cadera, está entre comillas, la pelea a ver quién opera primero. Sin duda, teniendo en cuenta eso y los estudios radiográficos, sin duda utilizar doble movilidad es una ventaja. Y es la indicación más que un cotilo constreñido, por ejemplo. Pero tratamos de operar nosotros primero y sin duda de tener una buena relación con la gente de columna para que sepa lo que hemos encontrado y lo que les espera a ellos, y tampoco que cambien la posición pélvica, porque en definitiva va a ser una consecuencia para la cadera. Hay que recordar que acá, por ahí hay países donde no tienen doble movilidad todavía. Entonces, este webinar por ahí está destinado a varios países de Latinoamérica. Por lo tanto, por ejemplo, en Perú, yo sé que no hay doble movilidad. Y en ese caso, es muy importante tratar de ir a cabezas grandes, ¿no? O sea, tratar de compensar ese doble movilidad con una cabeza grande, lo más grande que se pueda. Carlos, ¿alguna consideración con este tema? No, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no siempre decidimos nosotros quién opera primero, porque depende de la sintomatología. Exacto. La columna no es predecible cómo van a dejar la pelvis. La cadera es predecible cómo la vamos a dejar nosotros. Entonces tenemos que jugar con esas dos situaciones, y a veces de mucha complejidad, porque yo puedo operar la cadera bien, la puedo dejar anatómica, pero cuando hacen la fusión posterior, de pronto me la dejan hiperlordosis o la dejan plana, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es un poco complicado uno predecir si uno va a hacer primero la cadera. Sin embargo, depende de la sintomatología. Entonces, ahí tenemos que jugarnos y de pronto comentar con el colega que vaya a hacer las columnas, pidiéndole el favor que la deje lo más anatómica posible, si es factible. Exacto. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra
consideración con este tema? Muy bien, si no pasamos al caso de Ezequiel, del Sanatorio Güemes. Perfecto. A ver, Muy bien. ahí estamos. Bueno, mi nombre es Ezequiel Vidal. Yo terminé la residencia en el Sanatorio Güemes en el año 2018. Después estuve un año como jefe de residentes y actualmente me encuentro como médico de planta de la institución. Antes que nada, obviamente agradecer a la gente del Hospital de Clínicas por la invitación. Y en lo que se refiere al tema de cotilos doble movilidad, cómo y cuándo, yo quería presentarles al primer paciente que operé desde mi consultorio programado, y como no podía ser de otra manera, en todas las complicaciones que pude haber tenido, las tuve. Es un paciente de 66 años de gastronómicos con un diagnóstico inicial de coxartrosis bilateral, negaba antecedentes de relevancia y al examen físico presentaba un dolor en la cadera derecha con limitación a la flexión y rotación interna de la misma. Esta es la radiografía de ambas caderas en la que se evidencian signos de coxartrosis bilateral. Radiográficamente se vería una mayor agresión a nivel de la cadera izquierda, sin embargo el paciente refería a la clínica en la cadera derecha. Estas son las radiografías de frente y de perfil de dicha cadera, en el cual se ve una cadera levemente vara, pero fuera de eso no se ven mayores alteraciones. En base a estas radiografías y a la sintomatología que presentó el paciente, decidí ofrecerle una cirugía de un reemplazo total de cadera. Opté por un reemplazo de tipo híbrido. Esta es la radiografía del posoperatorio inmediata. Utilizamos un cotilo United no cementado, el cual hizo un correcto press fit, razón por la cual intraquirúrgico decidimos la no colocación de anclaje secundario. Una cabeza de 32 milímetros con un par de fricción metal polietileno y un tallo platino en donde se puede evidenciar un correcto cementado. Esta es la radiografía de perfil, por ahí hablando un poco como lo que decía recién Baco, se la ve dentro de lo que serían las zonas de seguridad de Lewinec, así que lo tomé como un resultado positivo, favorable. El paciente tuvo una buena evolución posoperatoria y a las 48 horas le otorgamos el alta sanatorial. Tuvo un reingreso del paciente el día 7 de mayo a los 13 días posoperatorios. Él refirió que al momento de ir a sentarse en la cama sintió un dolor intenso y una impotencia funcional. Y bueno, esta es la radiografía del ingreso con la luxación protésica. Requirió de una reducción cerrada bajo anestesia. Y durante este acto quirúrgico hicimos mediante RxTV un control de la estabilidad del componente protésico y la verdad que obtuvimos un buen resultado, se la veía estable a la prótesis, así que decidimos otorgarle el alta sanatorial al paciente. Tuvo un nuevo reingreso el día 16 de mayo, ya a los 22 días posoperatorios, con un nuevo evento de una luxación protésica. En este caso el paciente refirió que al momento de sentarse en una silla sintió la misma sintomatología. Así que, bueno, nuevamente se le hizo una reducción cerrada bajo anestesia y nuevamente probamos la estabilidad del componente protésico bajo RxTV y era una estabilidad adecuada. Durante esta internación, el paciente intercurrió con secreción por la herida de tipo serohemática y estando ya a los 22 días del posoperatorio, nosotros lo que decidimos hacer es una toilette quirúrgica con un recambio de los componentes móviles. Este es los resultados de los cultivos, dio un SAMESE, así que la gente de infectología le indicó un tratamiento antibiótico con el cual le dimos el alta sanatorial al paciente. Reingresó nuevamente el 12 de junio, ya a los 49 días posoperatorios, con una nueva luxación protésica, la cual nuevamente se le hizo una reducción cerrada bajo anestesia, y siendo ya la tercera luxación en menos de 2 meses y con el antecedente de la infección de la herida quirúrgica, lo que decidimos hacer fue un retiro de material protésico más la colocación de un espaciador. Esta es la radiografía de frente a ambas caderas en la que se evidencia el material correspondiente con el espaciador de cadera de tipo preformado. Tuvimos suerte que por el tiempo de evolución que llevábamos de la cirugía primaria, el cotilo no presentaba mayores signos de osteointegración, así que su retiro fue dentro de todo sencillo, sin producirse mayores daños a nivel de la estructura ósea. Y a nivel del fémur hicimos un descementado retrógrado sin la necesidad de realizar una osteotomía femoral.
En lo que se refería al cuadro infectológico, el paciente dio cultivos positivos para E. cloacae, Proteus mirabilis y F. calis, con un tratamiento prolongado que se hizo mediante TMS amoxicilina. Una vez que cumplió el tratamiento indicado por la agente de infectología, le realicé una punción biopsia, la cual me dio cultivos negativos y anatomía patológica negativa para infección. Así que una vez que obtuve el alta infectológica, le programamos la revisión de cadera. Esta es la cirugía de revisión de cadera. En este caso, el material que solicitamos fue un cotilo de tipo doble movilidad no cementado y un tallo modular de anclaje distal. Por ahí, hablando un poco, como decía el doctor Ottolenghi hace un ratito, la principal complicación que yo encontré en esta cirugía es que el cotilo de tipo doble movilidad era ciego, sin la posibilidad de un anclaje secundario. Pero bueno, como les había comentado, el cotilo o el acetábulo no presentaba mayores alteraciones, así que decidí ir por esta opción, pero bueno, es algo a tener en cuenta ante revisiones más complejas. Este es el último control del paciente, en donde ya se observan signos de osteointegración del material, sin desplazamientos del mismo. Por suerte, actualmente el paciente se encuentra deambulando sin dolores. Pero fue con todo esto que me fue pasando que me pregunté qué pasó, cómo fue que arranqué con una radiografía de este tipo, con una cadera sin mayores alteraciones, que al principio me sentí el mejor del mundo con mi primera cadera que tocaba el cielo, y después se terminaron dando una serie de eventos catastróficos que me hicieron sentir un fracaso absoluto. Entonces acá es donde yo planteo el hecho de que el árbol no nos tape el bosque. Como les dije, mi primer paciente, por consultorio, apenas lo vi entrar con el dolor y la clínica típica de una coxartrosis, sumado a esta radiografía, me enceguecí con el tema de la cirugía, pero me olvidé de ver al paciente en su totalidad. Estas son fotografías actuales del paciente, tanto de frente como de perfil, para que puedan ver la fisonomía. Es un paciente alto, de gran porte, y estas son las radiografías de la columna lumbosacra, tanto en el frente como en el perfil, en la cual se pueden ver una cierta rectificación con signos de osteoartrosis multinivel. Y acá es donde entra en juego un poco lo que venía hablando también Agustín hace un rato, el tema del desbalance sagital. Rápidamente algunos artículos. En el primero es un artículo que ya plantea que el desbalance espinopélvico es la cuarta causa de luxación protésica, y en el segundo es un artículo en el cual se sugiere que ante un cuadro de desbalance espinopélvico uno debería amoldar la posición del cotilo obviamente a la fisonomía del paciente, o de ser posible optar por algún cotilo de tipo constreñido o doble movilidad. Este otro artículo lo que plantea son ciertos parámetros para hablar de lo que es el balance sagital óptimo, y en base a ciertas mediciones lo que establecen son 4 patrones. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay una relación directa entre lo que es la columna lumbosacra, la pelvis y la cadera. Y entran en juego ciertos mecanismos compensatorios, sobre todo al momento de los cambios posturales, es decir, cuando uno pasa de estar sentado a parado y cuando uno pasa de estar parado justamente a estar sentado. Al momento de sentarse se produce una retroversión pélvica, hay una disminución de lo que es el sacral slope, un aumento de lo que es el pelvic tilt y un aumento de lo que es la anteversión acetabular. Estos son los mecanismos compensatorios que entran para equilibrar, como les digo, este balance entre la columna y la cadera. Después de todo lo que me pasó justamente con este paciente y de haberme puesto a leer todos estos temas, lo que pude hacer es encasillar a mi paciente dentro de un patrón número 2. Es un patrón rígido y balanceado, a causa justamente de una rigidez espinopélvica por cambios degenerativos, como era el paciente mío. Lo que hace es que al sentarse no se produzca la anteversión compensatoria, es decir, el pelvic tilt y la anteversión acetabular se mantienen idénticas, estando tanto de pie como estando sentado, lo que lleva a que se produzca un impingement anterior y la luxación a posterior. En estos casos lo que se sugiere es buscar colocar el cotilo con una mayor anteversión, o obviamente, si es posible, utilizar algún cotilo constreñido o de tipo doble movilidad. Ya para ir finalizando, todas estas mediciones son por ahí mediciones medias engorrosas para los que no hacemos columna.
pero hoy en día existen distintos medios que nos facilitan nuestro trabajo. Esta es una aplicación que cualquiera la puede encontrar y que la podemos tener en el celular, y que simplemente con una radiografía de lo que es la columna lumbosacra, la aplicación te va diciendo cómo colocar el teléfono para ir haciendo las distintas mediciones, y después te saca directamente los distintos valores y te da una orientación a lo que son los parámetros del balance espinopélvico. Así que en el caso mío, de cuándo colocar el cotilo doble movilidad en este paciente, me hubiese sido útil para colocarlo en la cirugía primaria, y tal vez, aunque eso obviamente no lo sabré ya, me hubiese solucionado varios problemas. Bueno, excelente caso, Ezequiel. Realmente buenísimo que hayas podido compartir tu primer caso, y de esta forma, justo para este webinar. Así que realmente muy útil. Demuestra un poco lo que nos mostró Agustín en su caso, y lo que hoy en día se está hablando, que está de moda, este tema de la fijación lumbosacra y la utilización de cotilos de doble movilidad. Yo te quería preguntar, puntualmente, cuando colocaste el cotilo sin posibilidad de colocar el tornillo, el cotilo ciego, el monobloque, ¿qué parámetro o qué tips podés dar, si tenés alguno, intraquirúrgico, para saber que realmente estás bien impactado, además del prefit? Porque a veces podés llegar a tener osteofitos laterales que te hacen sentir que tenés buen prefit, pero en realidad el cotilo nunca llegó al fondo. ¿Tenés algún tip como para darnos? Y en este caso lo que por ahí me valía es el tema también del sonido del golpe, que eso me permitió sentir por lo menos lo que no podía ver ni tocar, porque por ahí con otro cotilo uno puede con algún instrumento tocar el trasfondo y ver cómo estamos. En este caso, por ahí más bien con el sentir el golpe, y también con el mango, ver la estabilidad que obtuve en ese momento, fue de lo que me valilló. Perfecto. ¿Vos, Lucas? Sí, nosotros usamos, sí, obviamente con Ezequiel usamos varias cosas, todo lo que dijo Ezequiel. Siempre hacemos la acetauloplastia, o sea, sacamos los osteofitos periféricos, justamente pues nos da esa falsa sensación nos puede llegar a dar esa falsa sensación de prefit, y después hizo el anclaje en el osteofito y no donde queremos. Sin duda la misma fresa nos da ya un parámetro previo, y la prueba, lo que sí no hacemos, digamos, probamos como corresponde con la prueba y hacemos fuerza, no la hacemos, movemos así nomás, ya está. Probamos como si fuese el cotilo definitivo. Y después impactamos. La verdad, nos gusta colocar mucho cotilos sin tornillos, Sí. ya sean ciegos o no ciegos. Preferimos ciegos justamente porque hay muchos trabajos que hablan que las partículas de wear debris pasan a través de los orificios, entonces, de ser posible, tratamos de colocar ciegos totalmente. Y después, una vez que sacamos el impactor, con una guía o mecha o algo, palpamos que realmente estamos tocando el trasfondo del hueso para saber que estamos como corresponde. ¿Vos, Roberto? ¿Tenés algún tip como para darnos para el prefit de un cotilo ciego? Perdón, sí. A ver, yo también uso, mi principal parámetro es el método de Archbold, que es el que acaban de describir, como ponerlo paralelo al ligamento transverso. También hay otros mecanismos, que uno es el de Sotorianos, que tiene 3 puntos de referencia. Toma la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca posterosuperior y la lámina cuadrilátera, hace un triángulo ahí, y bueno, es un poquito complejo explicar, pero ayuda. Así que diría que esos dos son las principales herramientas que yo tengo a la hora de colocar el cotilo.
Con respecto al de doble movilidad, yo tengo que confesar que en un principio, cuando yo empecé a usarlo, esto hace unos, no sé, 5 años más o menos, no me gustó mucho, porque me parece que es un poquito más difícil de colocar, sobre todo el no cementado, que algunos otros modelos. Y después de haber puesto unos 20 más o menos, recién ahí logré estar más o menos conforme. La conclusión, o sea, sentirme seguro, la conclusión es que yo por lo menos tengo que fresarlo un poquitito más, en las primarias estoy hablando, fresarlo un poquitito más, porque la superficie es como demasiado lisa, y entonces hay que meter bien el ecuador adentro, hay que cubrirlo bien, porque si no cuesta hacer un buen press fit, valga la redundancia. Perfecto. Por la misma razón, el cotilo no cementado, y ahí voy con lo que dijiste vos, Juan, no me gusta usarlo, el no cementado, en revisiones, porque Exacto. es muy difícil de hacerlo tomar. Si tengo que usar, cuando lo uso en revisiones, en general uso cotilos cementados, Bien, de doble perfecto. movilidad, ¿no es cierto? ¿Respondí la pregunta? Sí, sí, perfecto, perfecto. Y yo lo que uso yo cuando tengo este tipo de cotilos ciegos, que me ayudaba mucho cuando utilizamos las superficies de metal-metal, en aquello entonces lo que hacía era utilizar mucho la prueba, como bien lo dijiste vos, Lucas, medir bien, incluso marcar hasta dónde me gustaría impactar la prueba en el acetábulo, con el electro. Yo lo marco y yo sé que el cotilo, para que esté en contacto con el trasfondo, tiene que llegar hasta esa marca. Entonces, de esa forma me oriento marcándolo con el electro en el acetábulo. Pero bueno, son distintas técnicas y es lo más dificultoso. Hoy en día lo difícil es cuando uno impacta y ve que está mal impactado y tener que volver para atrás, ¿no? O sea, por eso es un solo golpe, ¿no? Carlos, ¿querías decir algo? Sí, sí. El problema que tenemos es que no todos los códigos son iguales, y por lo Sí. menos nosotros hemos manejado unos franceses que son más meridionales. Esos son mucho más fáciles con la prueba uno determinar hasta dónde lo voy a colocar. Estos meridionales, estos implantes franceses vienen con nosotros le decimos en Colombia tetones, o sea, son unas protuberancias que van fijas Sí. a la prótesis, y unas aspas que son antirrotacionales. Pero por lo menos los ingleses tienen unos diseños un poco diferentes, y los alemanes nos están trayendo ahora unos que sobrepasan ese meridiano. Entonces a veces no es fácil uno determinar hasta dónde lo voy a colocar. La idea es tratar de profundizar en lo que más pueda, para yo saber, porque realmente son copas muy voluminosas, las tábulas es muy voluminoso y tienden a quedar un poco hacia afuera. Entonces yo creo que la clave es que el meridiano tome todo el resto de la prótesis para que le dé el buen prefix. Generalmente vienen uno a uno, o sea, nosotros no estamos haciendo más porque son copas muy voluminosas y se puede producir estallido, incluso fractura. Entonces tenemos ese cuidado con relación a las tábulas. Y todos son diferentes. Entonces, perfecto. Bueno, seguimos porque nos está apretando un poquito el tiempo. Gustavo, Sí, de voy a compartir la Cartagena. presentación enseguida. Perfecto. Ahí está. Bueno, buenas tardes, ya noche. Muchas gracias por la invitación de parte de todo el programa de ortopedia de la Universidad de Cartagena a este seminario. Y vamos a discutir un par de casos en cuanto a la aplicación de los cótilos de doble movilidad en ortopedia oncológica. La Universidad de Cartagena, nuestra alma mater, quien tiene convenio para las prácticas oncológicas con el Hospital Universitario del Caribe, ubicado en la ciudad de Cartagena, y el Instituto Médico de Alta Tecnología IMAT, el cual está ubicado en la ciudad de Montería y es referente en la costa atlántica, la costa caribe, pues colombiana, para el manejo de todas estas patologías oncológicas. Pues ciertamente ya se había mencionado anteriormente en la charla varias de las indicaciones que tenemos para el uso de estos cótilos de doble movilidad. Sin embargo, directamente no están involucradas las patologías oncológicas. Y es así como estos cótilos de doble movilidad han venido adquiriendo auge para el uso precisamente en estas condiciones oncológicas en donde la destrucción ósea
así como la ablación de los tejidos blandos, especialmente después de las cirugías de resección en ortopedia oncológica, pues este cótilo de doble movilidad aumenta la estabilidad de nuestro constructo. Así les traemos este caso de una paciente femenina de 54 años de edad, quien es diagnosticada y manejada como un linfoma óseo. Vemos la gran destrucción lítica y expansiva a nivel del ilíaco derecho. Y esta paciente es llevada a manejo con quimioterapia y radioterapia durante 18 meses. Esta es la imagen posterior al tratamiento. Vemos la reosificación del defecto que tenía a nivel del hueso ilíaco y pues con una impactación de la cabeza femoral. Esto generaba en la paciente dolor, bloqueo articular y dismetría. La paciente llevada a cirugía, se le coloca efectivamente un cótilo de doble movilidad, pero la particularidad es que a esta paciente se le coloca lo que es una copa en pedestal. Aquí vemos su aplicación intraoperatoria. Precisamente la guía con fluoroscopia busca que este pedestal quede dentro del hueso ilíaco bien centrado. Aquí tenemos la imagen intraoperatoria de nuestra copa bien ubicada. Y este es el resultado postoperatorio con nuestra paciente ya con su copa colocada. Y pues vemos todo el defecto óseo que tenía a nivel de la pelvis, ese rellenado a su vez con injerto. Esta paciente evoluciona sin ningún tipo de complicaciones y nótese que el pedestal pues llega hasta el hueso ilíaco, pero no invade en lo absoluto la articulación sacroiliaca. Así entonces tenemos diferentes opciones de reconstrucción, como es en el caso de esta paciente. Usamos la copa en pedestal para esos defectos óseos a nivel de la pelvis. Sin embargo, también contamos con otras medidas, como lo es el uso del metal trabecular, el tántalo por ejemplo, o lo que es el uso de las cajas de reconstrucción, anillos de reconstrucción para esos grandes defectos acetabulares. Pues en realidad tenemos cualquiera de estas opciones, así que pues dependiendo ya, digamos, de la etiología, de la lesión de nuestro paciente y de la calidad de paciente que tengamos, procederemos a utilizar cualquiera de estas opciones. Pero incluso tenemos otras opciones mucho más agresivas. Vemos esta paciente con otro caso clínico con un diagnóstico de un osteosarcoma osteoblástico, una paciente de 12 años de edad, una femenina, quien vemos la gran lesión a nivel del hueso ilíaco derecho y posterior a la neoadyuvancia vemos cómo la citorreducción logra limitar esta lesión. Posterior a esto, se le realiza el manejo quirúrgico mediante un abordaje trirradiado, la resección completa del hueso ilíaco, junto con el tejido periacetabular. Vemos en esta imagen cómo queda expuesta la articulación sacroiliaca y la cabeza femoral para la posterior reconstrucción de la pelvis de la paciente. En este caso, por el tamaño de la paciente, pues se decidió realizar dicha reconstrucción con un injerto femoral autólogo, el cual es remodelado y se fija a la sacroiliaca mediante tornillos y una placa anterior, y vemos cómo durante la cirugía, pues a nivel del aspecto intercondilo de ese fémur se realiza el rimado para restituir esa fosa acetabular. Nótese también que es importante en todos estos pacientes, ya había mencionado antes, la gran ablación de tejidos blandos, pero sin embargo es necesario preservar en lo posible lo que es el mecanismo deductor de estos pacientes, ya que estos tejidos blandos precisamente son los que van a brindarnos estabilidad. Aunque esta paciente tenga una copa de doble movilidad sin una buena restitución de este mecanismo deductor, pues nuestro constructo evidentemente puede fracasar muy seguramente. Este es el resultado postoperatorio de la paciente ya con su injerto autólogo fijado y a su vez pues con una prótesis con un tallo corto ahorrador de hueso. Así pues también tenemos, entre muchos otros diseños, también podemos utilizar lo que es el método mediante la impresión en 3D de material hecho a la medida. Sin embargo, pues sabemos que esto pues, es un poco costoso y no está disponible tampoco en todos los centros, pero debe bien de saberse que tenemos dentro de nuestro arsenal para el manejo de esos pacientes con grandes lesiones y ablaciones óseas como de tejidos blandos. Muchas gracias. Si quieren algún comentario, pues estos son los primeros dos casos. Juan, una claridad, es aloinjerto, ¿sí? Es aloinjerto de banco de hueso. Ah, perfecto. Sí, un aloinjerto de banco de hueso. No sé si tenemos tiempo para ver otro par de casos con lesión femoral, los mencionaré igual rápidamente.
Si lo tienes, dale un caso más de lesión femoral y hacemos la discusión y ya vamos cerrando. Dale, buenísimo. Sí, precisamente pues es que estos pacientes, este también es el caso de estos pacientes que también además de lesiones acetabulares, también la copa de doble movilidad adquiere una utilidad en aquellos defectos femorales. Vemos pacientes en los cuales tenemos 3 zonas a nivel del fémur, del cuello, a nivel del trocánter y subtrocantérico, en los cuales pues también la copa de doble movilidad nos va a aumentar la estabilidad de estos constructos. Podemos usar bien sea lo que son los injertos de banco de hueso o las endoprótesis, que es preferiblemente la que más se utiliza, teniendo en cuenta que es mucho más fácil de acceder a estas. Pero de igual manera con los cótilos de doble movilidad. Este estudio, esta revisión realizada por docentes de la Universidad de Cartagena, entre ellos el doctor Carlos Pereira, en la cual pues durante una experiencia de 7 años recolecta una muestra de 117 pacientes a los que se les realizó la colocación de la copa de doble movilidad pues la resección del fémur proximal con colocación de endoprótesis. Sin embargo, no todas estas están exentas de complicaciones. En esta revisión, pues la tasa de luxación fue alrededor del 6%. Vemos como, por ejemplo, en este caso, donde se utilizó una copa de doble movilidad, pues el constructo sigue siendo inestable y fue posteriormente la paciente llevada a la colocación de una endoprótesis con una copa constreñida. ¿Por qué sucede? Más adelante veremos por qué sucede esto. Preferiblemente el abordaje es un abordaje anterior, eso nos va a dar muchas ventajas, entre ellas pues que estas son cirugías bastante largas y dispendiosas y el anestesiólogo va a tener un fácil acceso a la vía aérea del paciente en caso de que lo amerite para la reanimación, y también aparte nos permite un fácil acceso para realizar la osteotomía a nivel del trocánter mayor. Aparte también para la colocación de la endoprótesis y el acceso fácil, la visualización a nivel del acetábulo. Este es un caso de una paciente femenina de 64 años de edad con un CA de mama en progresión. Consulta con un diagnóstico de una fractura patológica en el fémur proximal izquierdo. La paciente presenta una gran lesión a nivel del fémur proximal y por la pérdida ósea pues es necesaria de igual manera la resección completa de la pieza. Esta es una imagen de la paciente a los 2 meses de postoperatorio donde ya había recibido radioterapia, y esta es una imagen del postoperatorio inicial en donde se le había colocado su endoprótesis con su respectiva copa de doble movilidad. La paciente se le procuró pues restituirle el mecanismo deductor mediante la sutura directa del glúteo medio a la endoprótesis. Sin embargo, a los 2 meses de postoperatorio la paciente presenta inestabilidad del constructo y presenta una luxación pues de esta endoprótesis. Posteriormente, la paciente, teniendo en cuenta que la idea es evitar futuras intervenciones innecesarias, teniendo en cuenta también que la radioterapia lesiona francamente los tejidos blandos, se le coloca una copa constreñida y vemos el resultado postoperatorio de nuestra paciente con una gran cantidad de cemento. Ciertamente, pues, al momento del retiro de la copa previa presentó una gran erosión ósea y se les realizó la posterior aumentación con cemento. En esta revisión precisamente nos resaltan la importancia de la restitución del sistema abductor para aumentar la estabilidad de nuestra prótesis. Vemos cómo en aquellas recesiones tipo 3, o sea, aquellas recesiones subtrocantéricas en donde se reseca completamente el mecanismo deductor, las tasas de luxación son supremamente altas, hasta un 18.2%, comparado con aquellas cirugías en donde el mecanismo deductor se mantiene preservado. Así es el caso de esta paciente con un CA de mama, con un buen Karnofsky. Presenta también una fractura del fémur proximal derecho, también con una gran lesión lítica. Es llevada a cirugía mediante un abordaje anterior con la colocación posterior de su endoprótesis con su copa de doble movilidad. A esta paciente, para precisamente restituir dicho mecanismo deductor, se le realiza la colocación de una cincha metálica que busca precisamente la adhesión de esos tejidos blandos a la prótesis, y a su vez es reforzado por esta malla, como se ve en la imagen, esta malla sintética que va a buscar formar una fibrosis ulterior, promoviendo precisamente la adhesión de los tejidos blandos a la prótesis. Vemos incluso cómo se mantiene una pequeña pieza del trocánter mayor, restituyendo así el punto de inserción del mecanismo aductor.
No solamente, también contamos con otros elementos como lo es la sutura directa a través de la prótesis. Vemos cómo tenemos endoprótesis que cuentan con estos orificios para la colocación de supersuturas y grapas, precisamente para aumentar la fijación de estos tejidos blandos a nuestra endoprótesis. Y una vez más, como les había mencionado anteriormente, la importancia de la restitución del mecanismo abductor. Así es el caso de esta paciente, 16 años de edad, quien por un diagnóstico de osteosarcoma, se le realiza una resección completa del fémur y se le coloca esta megaprótesis, pero vean que en todo momento se procura preservar las inserciones de nuestro mecanismo abductor. Así entonces tenemos igual estudios que respaldan esto, como lo es esta revisión, en donde precisamente se evaluaba entre aquellos pacientes en los cuales se reinsertaba versus aquellos en los cuales se dejaban libre el mecanismo abductor, como precisamente aquellos pacientes en los cuales se reinsertaba dicho mecanismo presentaban un mejor desempeño y mejor estabilidad. Y lo ideal es que en esta otra revisión el punto de fijación de nuestro mecanismo abductor sea lo más superior y lateral a nuestra endoprótesis, pues así aumentamos de manera más efectiva con respecto a otros puntos que son más mediales o inferiores, aumenta mucho mejor el brazo de palanca, disminuyendo así la fuerza que necesita realizar nuestros músculos abductores, pues para lograr mantener estable la prótesis y mejorar el movimiento del paciente. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muy buena la presentación, muy interesante. Realmente se han tocado prácticamente todas las indicaciones de lo que es cotido de doble movilidad. Yo creo que el cotido de doble movilidad en casos tan complejos como estás vos, Gustavo, donde prácticamente no hay nada de fémur proximal y te quedan muy pocas partes blandas, es como exigirle demasiado al método, ¿no? O sea, el cotido de doble movilidad ahí ya está demasiado exigido y tenés altas posibilidades de que se te luxe. Dos preguntitas. En el caso de la luxación, ¿vos recomendás cómo se tiene que hacer la técnica de reducción? ¿Reducción a cielo abierto? ¿Reducción cerrada? ¿Cómo lo haces o directamente vas y lo revisás? ¿Cómo actuás? Por lo menos en el caso que se te luxe uno de estos. En el caso de, pues ya por lo menos en el caso en el caso que se había mostrado, por ejemplo, en esta paciente, que ya tenía los 2 meses postoperatorios, pues ya fue una luxación tardía y esa paciente pues se tuvo que revisar completamente el procedimiento. Sin embargo, pues en las luxaciones tempranas se podría a esas pacientes llevar a cirugía pues para hacer una reducción cerrada y esperar pues con mecanismos de contención, bien sea un cojín abductor o limitando los movimientos del paciente, pues esperando a que se forme una fibrosis, pero ya un paciente con 2 meses postoperatorio, como es el caso, ese paciente definitivamente pues debe ser revisado. Eso es muy importante lo que acaba de decir, porque no estamos exentos que un cotilo de doble movilidad se nos luxe. Por lo tanto, en ese momento, en agudo, lo recomendable creo que es al paciente anestesiarlo con anestesia general, llevarlo a quirófano y bajo visión directa con el intensificador de imágenes, tratar de hacer la reducción. Si es muy dificultosa o si hay dudas, no tengan dudas de abrir y reducir el paciente para luego eventualmente hacer una revisión. Porque las luxaciones intraprotésicas que se suelen generar, prácticamente en el 78% de las luxaciones intraprotésicas se generan en esta maniobra, en tratar de reducir un doble movilidad en la guardia, en la sala de emergencia, sin ningún tipo de control y relajación. Por lo tanto, lo recomendable es primero hacer intento vía cerrado, pero con intensificador de imágenes. Y si ven que es muy dificultoso, directamente abrirla y reducirla a cielo abierto. No sé si alguno haría otra cosa. La experiencia que hemos tenido con las luxaciones de estas copas de doble movilidad es que generalmente la reducción no es tan sencilla. Incluso se comporta como si fueran unas bipolares. Ustedes saben que las bipolares son muy complicadas para uno poderlas reducir. En este caso, ¿qué sucedió?
que la luxación se produjo posterior, a pesar de que yo había hecho un abordaje anterior. La luxación, yo encontré la cabeza en la parte posterior, no entiendo qué pasó, era la inestabilidad per se. Uno en estos casos intenta pues restituir, incluso hemos utilizado hasta el tensor de la fascia lata como glúteo medio, hemos utilizado pentilio, una cantidad de cosas para uno poder restituir, pero realmente es, o sea, la inestabilidad es el orden de día en estos casos en los cuales no nos queda trocante. Pero la reducción es muy complicada hacerla cerrada, es muy complicada, no es tan fácil. Yo imagino que el mismo hecho es una copa tan grande, se interpone mucho tejido y a veces no es fácil colocar. Y nos han quedado incluso subluxadas. He tenido casos de subluxación y las he tenido que revisar nuevamente, revisarla pues abriéndola para recolocarla a pesar de que dice la maniobra cerrada. Sí, sí, sí. Algunos, como después en la placa post-reducción, que uno cree que está reducida, no puede ver el polietileno, algunos recomiendan hacer una ecografía como para tratar de buscar el polietileno que debe andar suelto por ahí, se llama el signo de la burbuja, creo que se llama, que es cuando queda el polietileno ahí medio colgando. Juan, ¿alguna una otra cosita. más? Nosotros, sí, una cosita. Nosotros las prótesis francesas en este momento están viniendo ya con la cabeza incluida dentro de la cabeza grande. Eso evitando precisamente que no exista un daño a nivel de la cabeza grande, porque en el momento en que tú lo impactas, produce una fragmentación del polietileno. Entonces ya ahora están viniendo con ellas incluidas, precisamente porque hacen digamos, la conformación de ese polietileno ya con la cabeza adentro, precisamente para evitar estos problemas, porque eso también puede producir en un momento de inestabilidad. Calculo que deben tener distintos largos de cuello, distintos, ¿no? La idea son cuellos largos, o sea, la tendencia ahora, creo que lo comentó el doctor que comenzó las charlas, antes nosotros combinábamos las prótesis de X marca francesa con las prótesis estas que son alemanas. Nosotros ya pues, usamos muchas prótesis alemanas y los cuellos eran muy cortos. Incluso una de las famosas empresas, no voy a decir nombre, de las famosas empresas alemanas, tuvieron que adaptar esos cuellos largos porque ellos no tenían en ese momento copa de doble movilidad, que posteriormente las hicieron y la están promocionando hace 2 o 3 años. La otra prótesis que no es tan, que queda por la fábrica de Airbus en Hamburgo, esa sí hacen ellos la copa de doble movilidad y entonces hay una adaptación, como decía el doctor, con base a la movilidad para no dañar el polietileno. Entonces hemos ido adaptando y a veces hemos cometido o nos han cometido circunstancias, hemos cometido errores por circunstancias generadas porque no teníamos una compatibilidad de los dos productos, porque el uno no estaba hecho para el otro y se han ido adaptando paulatinamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta más ahí en el chat o algo. Bueno, realmente ya estamos terminando el tiempo. La clave de estos webinars es que duren menos de 2 horas, yo creo, y creo que estamos bien en el tiempo. Y muchísimas gracias a todos los expositores, Carlos, Lucas, Roberto, Nicolás, Gustavo, Agustín, los tengo todos acá, entonces es fácil de leerlos, Ezequiel. Entonces, muchas gracias por haber participado en esto del primer de los seminarios que vamos a ir organizando. Ya les vamos a ir mandando para futuros seminarios también invitaciones y para que participen de estos que vamos a hacer uno por mes. La idea es hacer uno por mes. Y bueno, agradecerle también a Matías Álvarez.